pasadas hemos estado trayendo una serie de temas que se llama los pactos revelados. Si usted viene por primera vez o no había venido en varios domingos, déjeme comentarle que hemos estado hablando acerca del pacto de Dios, qué es. Hablamos acerca del pacto de la ley, instituido a través de Moisés, los 10 mandamientos y toda la ley que está en Levítico y Deuteronomio. La semana pasada hablamos acerca de la ley y el tabernáculo. El día de hoy empezamos a disfrutar mucho lo que vamos a empezar a leer y a escuchar, porque vamos a empezar a hablar acerca del nuevo pacto. Repita conmigo: el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Evidentemente, en el momento que se menciona un nuevo pacto, es porque, por ende, por lógica, hay un antiguo o un anterior pacto. En este caso, el pacto de Moisés era importante dar un repaso, como ya lo vimos, para que usted pueda entender muchos de los lenguajes que están en la Biblia, muchas de las palabras, muchas de las cosas que se mencionan, van a tener mucho más sentido para usted ahora que estuvimos escuchando acerca de la ley, acerca del tabernáculo, acerca del antiguo pacto. En el tiempo señalado por Dios, después de que fue profetizado, profecías desde más de 3.500 años, las más antiguas, hablando acerca de que vendría al mundo un Mesías. Una de las primeras profecías que están en la Escritura, hablando acerca de que vendría un descendiente de la mujer, de Eva, que vencería a Satanás, a la serpiente, está en Génesis 3:15. Es la primera promesa de redención que está registrada en la Biblia. Y esa palabra profética fue dada entre 3.500, 3.600 años antes de Cristo. Las más recientes profecías acerca del Mesías tienen aproximadamente 500 años antes de que él naciera. Entonces, la Biblia tiene registrados en el Antiguo Testamento más de 330 profecías que hablan acerca de la venida del Mesías. En el tiempo señalado por Dios, el Hijo de Dios, Jesús, vino al mundo a cumplir el plan que Dios tenía o había establecido para rescatar a la humanidad. Repita conmigo: rescatar. ¿Cuál era la razón de fondo? Dios quería rescatar a la humanidad que se había perdido a causa de la desobediencia. Jesús viene a este mundo, cumple 30 años y empieza su ministerio. Y después de 3 años y 4 meses, para ser específico y exacto, 40 meses de ministerio, el último día en el que está él ejerciendo su ministerio, justamente antes de ser capturado, él celebra la Pascua con sus discípulos. Y estando en ese momento, Jesús menciona unas palabras que partirían la historia. Menciona unas palabras que denotan un antes y un después. Lo podemos ver en Lucas 22, versículos 19 y 20. Lucas 22, versículos 19 y 20. Si usted trae su Biblia, le invito a que lo pueda leer con nosotros. Lucas 22, 19 y 20. Dice la Biblia: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es la primera ocasión en el ministerio de Jesús en que Él declara que está estableciendo un nuevo pacto. Él sabía que había venido a todas estas cosas. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Si estamos hablando del nuevo pacto, debemos entender algo importante. Jesús vivió 30 años antes de empezar su ministerio, pero esos 30 años los vivió a través del pacto de Moisés, viviendo
cumpliendo la ley. Es decir, Jesús tenía que ofrecer sacrificios también, como lo hacían los demás, ofrendas de paz. Aunque Él no tenía pecado, Él no tenía por qué ofrecer sacrificios por expiación por sí mismo, pero Él vino a cumplir la ley. Quiero que le quede claro esto. Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que Dios había designado para que fuera el sustituto legal en nuestro favor. Repita conmigo: sustituto legal. Si usted recuerda, cuando hablamos de la ley, dijimos que el hombre que venía a traer un sacrificio por expiación por su propio pecado tenía que traer un borreguito, ¿sí se acuerdan? Un animalito al sacerdote para que él lo examinara, para que fuera sacrificado en su lugar. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ese borreguito, después de ser, ¿cómo puedo decir? Ser autorizado, digámoslo así, por el sacerdote, el hombre ponía su mano sobre la cabeza del borreguito y empezaba a confesar sus pecados. Levítico 1:4. ¿Se acuerda que lo comentamos? ¿Para qué? Simbólicamente, los pecados del hombre que había transgredido la ley, que había desobedecido, pasaban en un intercambio al animal inocente que no había cometido pecados. Y la inocencia del animal, en el sentido de que no había pecado, pasaba en esa transferencia, en ese intercambio al hombre pecador. Es decir, era un intercambio. Y era un simbolismo que Dios decidió aceptar como bueno. Lo vimos las semanas pasadas. Entonces, hablando del plan de Dios para nosotros, para que este rescate de la humanidad funcionara, Jesús, quien era nuestro sustituto legal, era ese Cordero perfecto que Dios estableció para que muriera en nuestro lugar. Para que pudiera funcionar el rescate, tenía que cumplir con todos. Repita conmigo: todos. Jesús tenía que cumplir con todos y cada uno de los mandamientos de la ley para alcanzar el estándar que la ley establecía. ¿Cuál era ese estándar? Es algo muy interesante. El estándar se llama justicia. Repita conmigo: justicia. Obtener justicia delante de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:25, es un versículo importante para leer. Esto que usted va a leer en la ley es el estándar mínimo que se necesitaba para poder alcanzar la bendición de Dios. Y ese estándar mínimo era recibir justicia, según la Biblia. Y para poder alcanzar justicia, las personas debían obedecer la ley todo el tiempo, toda la vida, a cada respirar, en cada latido de su corazón, debía obedecer la ley. Como ya lo vimos, esto era imposible. Nadie tenemos la capacidad de poder obedecer toda la vida sin equivocarnos ni una vez. ¿Está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Obviamente. Entonces necesitábamos a alguien que fuera el sustituto en mi lugar. Necesitábamos a alguien que pudiera ser perfecto y que pudiera alcanzar el estándar que la ley establecía para poder recibir la bendición de Dios. Ese estándar era obediencia total. ¿Cuál era el resultado de la obediencia total? Justicia. Deuteronomio 6:25 lo dice claramente. Y tendremos justicia, repita conmigo, justicia. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando dice todos, significa todos. Estamos en un problema. Dios ofreció una manera de que la humanidad pudiera salir de ese estado de pecado y de separación de Dios a causa de la desobediencia. Y ese salvoconducto, esa salida a través de la cual podíamos nosotros obtener la bendición de Dios, era obediencia total. Pero como no podíamos obedecer la ley de una manera total todo el tiempo, toda la vida, por esa razón Dios designó
a un cordero perfecto que fuera el sustituto en nuestro lugar para que fuera sacrificado. ¿Sí le queda claro esto? Sí. ¿Qué significa justicia? Si usted lo busca la palabra justicia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usted va a encontrar 6 diferentes connotaciones, 6 diferentes significados. El que nos interesa, el que aplica para lo que estamos hablando, nos dice que justicia significa absolver. En el hebreo, la palabra que se escribe justicia en el Antiguo Testamento, desde Génesis, es la palabra Sadak. Si puede repetirlo conmigo, Sadak. La palabra Sadak en el hebreo se traduce como justicia en la Biblia, pero su significado real es absolver, purificar o justificar. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra justicia viene de un vocablo que es dikaios. Repita conmigo, dikaios. Dikaios en griego se traduce como justicia en el Nuevo Testamento, pero su significado real es inocente, santo o justo. Si se dan cuenta, estamos hablando términos legales. ¿Alguien aquí que sea abogado? Cuando hay un abogado en un juicio, imagine usted la escena. Hay una persona que está siendo acusada de un delito, tiene su abogado defensor, está el fiscal, digamos que es el abogado que está acusando, está el jurado y está el juez. Entonces, ¿quién necesita en ese juicio ser nombrado inocente? La persona que está siendo acusada de un delito. No necesariamente aún se le ha declarado culpable, simplemente está siendo acusado en un juicio y está una autoridad judicial decidiendo, un jurado también decidiendo si la persona es culpable o no es culpable. Entonces, en este ámbito legal, la humanidad se encontraba perdida sin Dios. La situación espiritual de la humanidad es que estábamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice la Biblia en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí le queda claro? Entonces, entramos en un terreno de ámbito legal en donde necesitábamos nosotros, que estábamos siendo acusados de haber pecado, de haber desobedecido, y que fuimos echados de una manera simbólica del huerto del Edén también. Es decir, estábamos separados de Dios. Por esa razón, nosotros necesitábamos alcanzar el estándar que la ley establecía. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí quisiera recibir la bendición de Dios? Todos queremos. Si hubiéramos preguntado eso en tiempo de Abraham, todos hubieran levantado la mano. En tiempo de Moisés, en tiempo de David, en cualquier tiempo, la humanidad, todos deseamos la bendición de Dios. Pero para poder hacerlo, necesitábamos un plan. Necesitábamos una forma legal. Fíjese bien. Dios decidió establecer una forma que no violara su palabra, que no violara la ley que Él había establecido, pero que a la misma vez le permitiera al hombre una forma de reivindicarse con Él. ¿Por qué? Muy simple. Porque Dios lo ama a usted. Porque Dios nos ama a todos. Y aunque la Biblia dice, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, dice el Antiguo Testamento. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que usted y yo merecíamos? La humanidad completa. El veredicto era muy simple: muerte. Dios en su misericordia permitió que hubiera un sustituto legal en su favor para que usted no tuviera que morir. ¿Sí le queda claro eso? Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que Jesús viniera al mundo
que obedeciera la ley todo el tiempo, toda la vida, sin fallar una sola vez, para que pudiera alcanzar el estándar de justicia. ¿Cómo? Es muy complicado, pero a la vez es simple de decir. Repite conmigo: la ley más obediencia total es igual justicia. Lo voy a repetir: la ley más obediencia total es igual a justicia. Esa era la ecuación. Realmente era algo simple, pero para nosotros alcanzar ese estándar era imposible. Por esa razón Jesús vino y obedeció la ley todo el tiempo, toda la vida. Hay un pasaje interesante, quisiera que leyera usted conmigo, que es Mateo capítulo 3, versículo 14 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Así es. A Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias. Fíjese bien, es un momento muy importante. Es la primera vez que Jesús se aparece en público como el Mesías. Juan está bautizando en el río Jordán. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y la gente llegaba por multitudes a que los bautizara Juan, y se arrepentían de sus pecados. Pero hasta ahí quedaba. Jesús, el Hijo de Dios, llega hasta donde está Juan bautizando. Cuando Juan lo ve, lo reconoce. Jesús entra en el agua para ser bautizado, y Juan le dice: hello, tú me pides que yo te bautice a ti. Tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Hijo de Dios, yo necesito que tú me bautices a mí. Jesús le dice: deja ahora, vamos a hacerlo, para que cumplamos toda justicia. Quiero que usted se dé cuenta, hasta en esos detalles pequeños, grandes, de todo tamaño, Jesús tenía una meta en su mente y en su corazón: venir a cumplir la ley. Y por esa razón le dice: vamos a hacerlo, porque es necesario que cumplamos la ley. Entonces Juan le bautizó. Y después de que fue levantado del agua, después de bautizarse, la Biblia dice que el cielo se abrió. Un espectáculo interesante. Ay, qué bonito. Pero para los judíos que estaban en ese lugar, que conocían la ley, esto no era solamente un espectáculo. Esta era una respuesta sobrenatural de Dios sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el efecto de obedecer la ley sería que el cielo se abriera y trajera bendición. La Biblia dice que sobre quien no había obedecido la ley recibiría el favor y la bendición de Dios, y una forma de poder visualizarlo era el cielo abierto. La Biblia dice en Deuteronomio 28, versículo 12, estas palabras. Lo que le estoy citando a usted es lo que la ley dice acerca del efecto de obedecer la ley todo el tiempo, toda la vida. ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 28, 12. Se te dará Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Fíjese bien, gracias. Si usted lee el versículo 1 y 2 del Deuteronomio 28, dice: si cualquiera de ustedes obedece la ley, todos los mandamientos que Jehová Dios nos ha mandado, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 3 al versículo 14,
empieza a enumerar todas las bendiciones que vendrán sobre las personas que obedezcan la ley. Pero el versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El cielo. Está escrito ahí: para bendecir toda obra de tus manos. Cuando Jesús se levanta del agua, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Y los judíos que conocen estas palabras, porque son pasajes famosos en la Escritura, porque hablan de bendición, todo el mundo los conocía. Y cuando ven que las nubes se abren encima de Jesús y Juan el Bautista, se asombran, porque sabían qué significaba aquello que estaban viendo. ¿Y por qué sucedió eso? Quiero que usted lo entienda. Porque Jesús hasta ese momento había obedecido la ley todo el tiempo de su vida. Por esa razón, Dios estaba cumpliendo lo que estaba escrito en la ley. Estaba abriendo el cielo sobre Jesús. Llegamos a un punto en que tenemos que empezar a concluir cosas importantes. Una de las preguntas más importantes sería: ¿por qué Jesús debía cumplir la ley para recibir la justicia? Voy a repetir: ¿por qué razón debía Jesús cumplir toda la ley para recibir la justicia? Había un plan detrás del plan. ¿Recuerda que dijimos que era la intención de Dios? Rescatar a la humanidad que estaba separada de Él. ¿Sí se acuerdan? Esa era la razón principal de hacer todo este megaplan. Un plan que abarcó desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo que Jesús murió en la cruz. Siglos, muchos siglos. Es un plan gigantesco. Pero detrás de este plan había varias razones de fondo. ¿Por qué Jesús debía cumplir esta ley? ¿Por qué en la ley que vimos las semanas pasadas tenía que haber un sacrificio? La persona tenía que tener un borreguito para que fuera sacrificado. ¿Por qué tenía que poner su mano sobre el borreguito y confesar sus pecados? Todo esto tenía una razón de ser. El plan de Dios era que Jesús, quien era el único que podía ser mediador entre Él y nosotros, obedeciera todo el tiempo la ley para alcanzar el estándar de justicia que la ley establecía, como ya dijimos. ¿Para qué? Para que al hacerlo recibiera el acceso total y completo al favor y la bendición de Dios, con el fin de que esa justicia pudiera estar disponible para usted. A ver, ¿cómo está eso? Si Él es el que iba a cumplir la ley, Él es el que iba a recibir la bendición y el favor de Dios. Sí, pero es importante que usted recuerde: Jesús era el mediador, el sustituto legal, era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en su lugar. Dios quería que la justicia fuera alcanzada por Jesús a través de la obediencia, para que al momento del intercambio, que usted pusiera su mano sobre el Hijo de Dios y confesara sus pecados, no solamente la limpieza de sus pecados pudiera estar disponible para usted, sino la justicia completa, el cielo abierto, el favor y la bendición de Dios que Jesús ganó en la cruz estaría disponible para cualquiera que pusiera su mano sobre ese Cordero y confesara sus pecados, y que en ese intercambio poderoso, usted y yo con Jesús, usted recibiera a través de su sacrificio el perdón de sus pecados, pero además de eso, usted recibiera el favor, la bendición que Dios había establecido en la ley y que Jesús ganó con su esfuerzo, para que usted y yo lo recibiéramos como una herencia. ¡Wow! No sé si me estoy explicando bien. Sí. ¿De qué forma Dios podría hacer, de una manera legal, sin pasar por encima de su ley, hacer que los seres humanos pudieran recibir el favor y la bendición que la ley establecía? Si la única forma de hacerlo era obedecer toda la ley, si la única forma de hacerlo es obtener justicia para que el cielo estuviera abierto, entonces dijo: voy a enviar a mi Hijo, que es perfecto,
Voy a quitarle toda su divinidad y lo voy a hacer tan simple como uno de ellos, como uno de nosotros. Y Jesús dijo: Padre, yo estoy dispuesto a ir. Y la Biblia dice en Filipenses 2 que Él se despojó a sí mismo de todo lo que era su divinidad. Se hizo tan simple como uno de nosotros y vino a nacer de una mujer, a estar limitado por un cuerpo físico como el de nosotros, estar limitado al tiempo, estar limitado a tener hambre, a cansarse, estar limitado a tantas cosas que nosotros estamos limitados. Y todo eso lo hizo con el fin de venir a obedecer la ley para alcanzar el estándar que se necesitaba para recibir la justicia, entre paréntesis, obtener el favor y la bendición de Dios. ¿Para qué? Porque Él sabía que usted no podía hacerlo por usted mismo. Usted y yo no podíamos hacer nada para recibir esa bendición que Dios quería darnos. Legalmente era imposible. Legalmente no se podía. Necesitábamos un sustituto legal que pudiera cumplirlo, y después, cuando lo tuviera en su mano, después de haberlo logrado, tuviera en su corazón poder regalárselo a usted. Y cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Quién de aquí estuvo en la clase del tabernáculo? ¿Recuerda usted qué es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? ¿Qué era? Era una cortina gruesa, aproximadamente de 60 centímetros de espesor, pesada. Y cuando el sumo sacerdote, una vez al año, ofrecía la sangre de un cordero por expiación, por el pecado de todo Israel, una vez al año, tenía que pasar por debajo del velo, con la vasijita, con la sangre del cordero. Tenía que pasar por debajo del velo, casi creo arrastrándose. Que eso simboliza una actitud de rendición delante de Dios. Entraba al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios en el arca del pacto. ¿Recuerda usted cómo se llamaba la tapa del arca del pacto? Propiciatorio. ¿Por qué no le decían tapa? Porque ese lugar que tenía esa tapa de oro macizo, grueso, que tenía labrados 2 ángeles, 2 querubines de oro, de ese lugar, ¿sí?, los judíos le llamaban el Shekinah. Era el asiento de la misericordia, era el lugar de la misericordia de Dios, y era el lugar de entre las alas de los querubines, encima del propiciatorio, de donde Dios respondía a Moisés, donde Dios respondía al sumo sacerdote Aarón una vez al año. Cuando entró el sumo sacerdote con la sangre, empezó a rociar sobre la tapa del propiciatorio la sangre del cordero que había sido sacrificado. ¿Para qué? Para que Dios fuera propicio. ¿Qué significa propiciatorio? Aquel que te hace propicio, aquel que te pone en la circunstancia y en el lugar correcto para que puedas ser propicio de recibir algo. Por esa razón se llamaba propiciatorio, porque era el lugar en donde Dios había decidido tener misericordia para hacerte propicio a ti, para recibir su bendición. ¡Wow! Y cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo de Jerusalén se rasga de arriba hacia abajo. Una muy buena pregunta es: ¿por qué no se rasga de abajo para arriba? De una forma simbólica, haga de cuenta usted que Dios agarra el velo con sus propias manos. Después de que el sacrificio fue hecho y sus pecados fueron pagados por Jesús, Él agarra el velo y lo rompe por la mitad, porque era el velo que lo separaba a Él de usted. ¿Se acuerda que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Había una separación. Pero después de que Jesús se ofreció a sí mismo, después de haber obedecido toda la ley, después de haber alcanzado el estándar de justicia que implicaba que había recibido de Dios legalmente, repita conmigo, legalmente, había recibido la bendición y el favor de Dios para toda su vida. Legalmente estaba disponible para nosotros en un intercambio. Por esa razón, cuando usted vino a los pies de Cristo, le pidieron que hiciera una simple y sencilla oración. ¿Se acuerdan?
Pero ¿qué voy a hacer? Tú nada más repite después de mí: Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Toma el control de mi vida. Te pido que seas el Señor de mi corazón. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Algo como eso, ¿sí o no? Así es simple. Lo que usted no se dio cuenta es que en el ambiente espiritual, en ese instante, usted puso su mano sobre el Cordero de Dios, como dice Levítico, y usted confesó sus pecados sin darse cuenta que atrás de eso Jesús ya había proveído en ese sacrificio, en esa obediencia total, en esa justicia que recibió. Usted estaba próximo a recibir, a ser propicio para recibir la justicia que le daría a usted el acceso completo a la presencia de Dios. Usted había de recibir no solamente el perdón de sus pecados, sino que la separación entre Dios y usted iba a ser anulada, porque Él rompió el velo que nos separaba. Y cuando usted confesó sus pecados y puso su mano sobre el Hijo de Dios, en ese momento se hizo efectivo para usted. Yo no escucho a nadie que esté gritando. No sé si se le queda claro. Esto no tiene precio. Es un plan que Dios le llevó más de 3,500 años llevar a cabo. La culminación de este plan fue la muerte del Mesías en la cruz. Pero antes de que Él muriera, 40 meses estuvo cumpliendo su ministerio y toda su vida estuvo obedeciendo la ley. ¿Para qué? Para alcanzar el estándar que usted y yo necesitábamos para recibir la justicia, para que el cielo se abriera sobre usted como estaba abierto sobre Jesús. Yo no lo podía recibir a causa de mi desobediencia. Usted no podía recibirlo a causa de su desobediencia. Necesitábamos a alguien que no solamente fuera humano, sino que también tuviera naturaleza divina. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice en Hebreos 9, 11 y 12, Hebreos 9, versículos 11 y 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. De todo el plan de Dios, esta es la parte que más me gusta. Usted puede pensar: no, a mí la que más me gusta es la bendición. No, a mí la que más me gusta es el favor de Dios. Sí, claro. Pero la palabra redención encierra tanto amor. Este versículo dice que Él se ofreció a sí mismo para obtener para usted y para mí eterna redención. Y la palabra redención me lleva a recordar un ejemplo. Quiero darle un ejemplo de lo que estoy hablando. En el tiempo del presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos, en el tiempo en que él estaba proponiendo que la esclavitud fuera abolida, presentó diferentes iniciativas al Parlamento de los Estados Unidos. Y en el momento en que se aprueba esta ley, la esclavitud en los Estados Unidos de América queda abolida, cancelada. En ese momento, los dueños de esclavos, en aquel tiempo era muy común tener esclavos, gente de color, gente asiática, que eran tratados como si fueran animales, porque eran propiedad de los hacendados. En el tiempo en que esta ley se promulga, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué es lo que podían hacer los hacendados? La gente rica, que tenía cientos o tal vez miles de esclavos, ¿qué podían hacer para cancelar esta nueva ley? Nada. No podían hacer nada para cancelarla. Lo que sí podían hacer era poner hombres armados alrededor de toda su propiedad para no permitir que nadie de afuera viniera a la propiedad donde estaban los esclavos con las buenas nuevas, para que nadie viniera a decirles que legalmente, repito conmigo, legalmente eran libres según la ley.
Los dueños de esclavos no podían hacer nada para revocar esta ley. Lo que sí podían hacer es que ellos no se enteraran, porque el momento que se enteraran iban a buscar la forma de liberarse. ¿Sí le queda claro? Es exactamente lo que este mundo hace con nosotros. Es exactamente lo que el diablo hace con la gente. Él no puede hacer nada para cancelar lo que la Escritura dice que Jesús hizo en la cruz. No hay nada que pueda hacer para cancelar esto. Lo que sí puede hacer es engañarlo a usted para que usted no lo escuche. Y si lo escucha, que no lo crea. Porque es la única forma de que usted no pueda recibirlo, si usted decide no creer que esto es verdad. Pero la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, dándole a usted y a mí acceso completo a la presencia de Dios. Y no solamente comunicación con Él, acceso total a un cielo abierto a causa de la justicia que Jesús ganó en la cruz. Y cuando usted hizo el intercambio con Jesús, cuando usted declaró: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, es como si hubiera puesto su mano sobre la cabeza del borreguito que era Jesús, del sustituto legal que era Él en su favor. Y en ese intercambio, aparte de la limpieza de sus pecados, recibió la justicia de Dios. Wow. De todo este plan, estoy terminando, de todo este plan, la justicia era la forma legal de poder lograr la bendición, pero la redención era el objetivo final. ¿Se acuerdan lo que dijimos de los esclavos? La palabra redención viene de 3 palabras en griego, y se lo quiero decir porque es importante que usted lo entienda y sepa de dónde viene. La palabra redención se combina de 3 palabras griegas. La primera es agorazo, y la palabra agorazo significa comprar un esclavo en un mercado de esclavos. En aquel tiempo había mercados de esclavos, como ahora hay tianguis del automóvil, por ejemplo. Aquí, como ahora hay mercaditos, hay pulgas. En aquel tiempo había mercados de esclavos. Agorazo significaba ir a comprar un esclavo en un mercado. La siguiente palabra es exagorazo, que significa no solamente comprar al esclavo en ese mercado de esclavos, sino sacarlo. Ese prefijo ex significa sacar al esclavo de ese lugar. Y la tercera palabra en griego es lutro. Y la palabra lutro en griego significa adquirir algo mediante el pago de un precio. Entonces, cuando la Biblia dice que Él entró en el lugar santísimo ofreciéndose a sí mismo para obtener eterna redención para usted, eso significa que cuando Él hizo todo este plan, cuando Él estuvo en este mundo, toda su vida tenía un objetivo en su mente. Él sabía que había venido a ser el cordero del sacrificio. Él lo sabía. Pero el objetivo que estaba en su corazón era la redención. Lo que le motivaba a seguir adelante obedeciendo era redimirlo a usted. Lo que Dios buscaba para usted y para mí era, a través del pago de su propia sangre, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, pudiera ser pagado este precio, y que usted, como esclavo del pecado, que estaba lejos de la presencia de Dios, no tenía ningún derecho, no teníamos ningún derecho a recibir ninguna bendición de Dios, fuéramos comprados con su sangre de ese mercado de esclavos. Pero no solamente eso, que usted y yo fuéramos sacados de ese mercado de esclavos y fuéramos incluidos en su familia. Wow, tengo tantos versículos que darle. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Wow. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no solamente aceptos, sino bendecidos.
No solamente perdonados, sino gente con un cielo abierto para poder recibir las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Cuando Jesús establece este nuevo pacto en su sangre y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, Él está refiriéndose a que en el momento en que Él fuera sacrificado, todo cambiaría. Repite conmigo, todo cambiaría. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero terminar con esto. Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que Él había preparado para la humanidad. El plan de Dios original no eran los sacrificios, no era el tabernáculo, no era la ley. El plan original de Dios era el Edén, un lugar donde hubiera bendición por doquier, un lugar de abundancia, un lugar donde sus hijos pudieran gobernar. Ese era el plan de Dios. Pero a causa de la desobediencia del hombre, Dios tuvo que idear este plan emergente para rescatar a la humanidad a través de redimirlos. ¿Cuál era entonces el deseo del corazón de Dios al redimir al hombre a través de la justicia de Jesús? Restaurar la imagen original de Dios en su vida. Que usted estuviera en la posición correcta para que usted pudiera ser parte de su familia. Para que usted y yo fuéramos hechos adoptados, hijos adoptivos de Él. Para que fuéramos judíos, por decirlo de esta manera, judíos adoptivos. Nos ponemos de pie.